Buenas noches, licenciada. Por este medio quiero dar una pequeña explicación respecto de la teoría general de los reglamentos. Pero para empezar, me presento, mi nombre es Verónica Solís. Estoy en octavo semestre, evidentemente de Derecho. Y pues vamos a empezar un poquito con la introducción, tal y como lo veníamos asentando en el ensayo que ya entregamos como primera actividad. Pues básicamente es diferenciar entre los conceptos básicos, diferenciar entre lo que es una norma, una ley, una disposición jurídica y un reglamento. Posterior a eso, avanzar un poquito más a la naturaleza, tanto formal como material de los reglamentos, los tipos de reglamentos, quiénes tienen esta facultad reglamentaria en términos constitucionales y derivados de la propia práctica del derecho, y además de ello, pues qué procedimientos administrativos se ven involucrados y bien cómo funciona la aplicabilidad, la finalidad en sí misma de los reglamentos, ¿no?, que se utiliza actualmente. Dicho eso, me gustaría empezar con el sentar las bases, tal y como lo mencioné en mi ensayo. Es muy importante diferenciar los distintos conceptos. Realmente en la práctica se tienden a usar incluso como sinónimos desde un punto de vista más doctrinal, más formal, pues tienen sus diferencias. Entre ellos que, por ejemplo, una norma no necesariamente, una norma como tal es un acto jurídico que no necesariamente tiene que ser una ley. Es decir, en este sentido, pues toda ley es una norma, más no toda norma es una ley, puesto que existen distintos tipos de normas. En este aspecto pueden ser normas incluso en ámbitos que no sean el jurídico, que sean incluso sociales, culturales, religiosas. Una norma no es más que cierto regulamiento a una conducta humana en base a o a favor de cierto comportamiento en particular que a la sociedad considera, que es el idóneo o el más adecuado de aplicar. Y por ello es que surge en consecuencia, y es bastante curioso, una sanción, por así decirlo, si bien ya pues en lo que vendría siendo en el ámbito jurídico, pues ya sería una sanción que bajo las facultades del jus imperium, pues y la propia coercibilidad que caracteriza al Estado y a las normas, pues entonces estas sí serían aplicables. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una norma que es social, cuyo incluso podríamos decir que su sanción ante un incumplimiento es el aislamiento social o el rechazo de cierto grupo social al que se supone que perteneces y que se ha establecido esta norma, ¿no? Pero pues esas son generalidades. Ahora bien, luego podemos definir que, pues, ¿qué es una ley? Una ley no es más que una disposición jurídica, un ordenamiento en el cual pues podemos, que para empezar tiene fuerza de ley. Eso pues lo oímos mucho, y más que todo significa que es obligatorio, es bilateral porque tiende a hablar sobre relaciones entre, ya sea entre particulares y el Estado, o dentro de los propios sujetos, dentro del Estado, depende de las relaciones entre las partes también que implique. Pero como tal, una ley lo que lo diferencia y lo que lo enriquece es que tiene que pasar por un procedimiento legislativo para que ésta pueda ser pues aplicable y entre en vigor, es decir, el famoso IDASQUE aquí en México, ¿no? Del todo el procedimiento de iniciativa, de la aprobación, la discusión, la sanción, que en este caso no es de una forma literal. Sabemos que es una aprobación, por así decirlo, por parte del Ejecutivo, y posteriormente un inicio de entrada en vigor bajo ciertos aspectos, ¿no? Y ya pues hay distintos tipos de leyes generales, federales, de todo tipo, ¿no? Ya depende mucho de la materia, la que sea reglamentaria. Ahora bien, ¿qué se entiende que es un reglamento? Un reglamento, pues, es un acto, igual un acto jurídico, que podemos decir que, pues, lo que lo diferencia es que está emitido por el Ejecutivo, no pasa por este procedimiento legislativo, y más que todo, por eso podemos mencionar que es formalmente, es decir, lo emite el Ejecutivo, es formalmente, pues, ejecutivo, pero es materialmente legislativo porque finalmente lo que busca es regular una conducta.
busca ayuda, aparte de su finalidad es ayudar al cumplimiento de las leyes y básicamente ampliar ciertos conceptos, ciertas cosas que en la ley reglamentaria pues no se está abordando lo suficientemente específico, lo suficientemente bien y por ello pues nos ayuda para este cumplimiento. Ahora, en teoría y en términos de la Constitución, y esta facultad reglamentaria únicamente le debería de corresponder al presidente de la República, pero vemos que de órdenes de los órdenes de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, es que pues se ve una distribución más amplia, ¿no? Y por último, pues tenemos que son las disposiciones jurídicas, que varía mucho, pero normalmente una disposición jurídica lo podemos llamar tanto al contenido dentro de una norma, tanto al contenido dentro de una ley, básicamente todos los que regula. En el caso, por ejemplo, de nuestros códigos, pues podemos decir que todos tienen disposiciones jurídicas porque es el mero contenido, el mero enriquecimiento, la hipótesis conductual, los estándares de regulamiento, como lo quiera analizar en dependencia del tipo de ley que estemos o de normativa que estemos tomando en cuenta. Y así es como se diferencian, esas son básicamente algunos de los conceptos que más utilizaríamos. Ya entrándonos un poquito a la naturaleza, un reglamento, como venía mencionando, pues realmente pues son formalmente ejecutivos y materialmente legislativos, pero pues no dejan igual de ser generales, de ser abstractos e impersonales, porque crean ese tipo de situaciones y va a tener justamente por ello ciertas prerrogativas de una ley. Eso quiere decir que, por ejemplo, ante un tribunal, un reglamento no está sujeto a que se pruebe, sino no tiene que ser algo acreditable, que tenga susceptible de acreditar, porque pues tiene esa fuerza de ley porque es de carácter obligatorio, pero pues no es lo mismo que como tal una ley, justamente por lo que veníamos comentando anteriormente. Es que me gustaría abarcar un poquito más acerca de los tipos de reglamentos que la doctrina y en general pues se ven aquí, ¿no? En México. Tenemos por un lado los ejecutorios, por otro lado los autónomos, los delegados y aquellos que se les conoce como de necesidad o de urgencia. En lo que respecta a los ejecutorios, son estos que pues se busca que en el ejercicio de ciertas atribuciones constitucionales se pueda facilitar la ejecución o aplicación de las leyes. Son básicamente, de cierta forma, pues generales con esta finalidad general de que un reglamento lo que busca es facilitar la aplicabilidad de una ley. Ahora, un poquito más avanzando a lo que vienen siendo los reglamentos autónomos o incluso que se les tiende a llamar constitucionales, porque son estos que básicamente se emiten sin sujetarse a una normativa o una ley en particular, a diferencia de los reglamentos ejecutorios, que como mencionaba, pues son para la aplicabilidad, para mejorar esa aplicabilidad de una ley. Pues los reglamentos constitucionales o autónomos son todo lo contrario, no están sujetos a una ley fija y tampoco por ende tienen que reconocer una ley en particular el hecho de que existe un reglamento para que éste por sí mismo exista. En este sentido, en teoría para que exista debería haber alguna disposición pues en la Constitución que otorgue esas facultades, pero pues en realidad se tiende a fundamentar mucho por el artículo 21, muchas veces por la parte de la seguridad pública, de cierta forma que incurres en cierta necesidad para llegar a emitir dicho reglamento que pues sea de observancia obligatoria, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, a nivel municipal, de bando de buen gobierno. Luego podemos proseguir ya ahora hacia los delegados, que estos son aquellos que nacen de una facultad o atribución que el legislativo otorgó al ejecutivo mediante cierta ley.
Creo que poníamos de ejemplo en mi ensayo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente al artículo 18, que le permite al Ejecutivo delegar la competencia señalada en dicha ley y en los ordenamientos, este, y en los demás ordenamientos legales de los órganos de administración secundarios, en este caso secretarías y así, para que puedan emitirse reglamentos internos. Por último, tenemos los reglamentos por necesidad o urgencia, en los cuales pues son casos que, como su propio nombre lo dice, son casos de urgencia que no puedes esperar, por así decirlo, a que cierta disposición pase por este proceso legislativo, y por ser propio de la situación o de que así lo amerita, pues en el país en ese momento, pues no puedes esperar a que pase pues todo este procedimiento ordinario que una ley tendría que pasar para poder llegar a ser a llegar a tener esa calidad de ley, ¿no? Y justamente, pues por ejemplo, nos pasó con la pandemia. Ahora, para entrar un poquito a quienes tienen esta facultad reglamentaria, pues realmente como lo venía comentando, quien en estricto sentido tiene concedida esta atribución por parte de la Constitución, pues es en términos del 89 el presidente de la República. Sin embargo, pues como lo veníamos observando cuando hablamos de los reglamentos que son delegados, pues esto se subdivide y se delega en dependencia de los titulares del Ejecutivo en cada orden de gobierno, pero también es muy curioso porque si bien no existe esta facultad materialmente, pues es a nivel reglamentario, a pesar de que pues vendría siendo materialmente legislativo, pues por ser un tipo de reglamento podemos decir que estas facultades pues no solo son necesariamente limitativas al Ejecutivo, es decir, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, por toda la cuestión administrativa a nivel interno del Poder Judicial, por ser pues un poder independiente, ¿no? Y distinto a los demás, pues en términos de la separación de poderes. Es por ello que pues ellos al administrarse a nivel interno pues tienen esta facultad reglamentaria, y de ahí podemos pasar ya finalmente un poquito más a lo procesal. Como todo, y pues en las distintas ramas del derecho tiene su parte más contenciosa. Claro, esto depende mucho porque hay procedimientos desde un punto de vista más administrativos, otros más contenciosos, otros incluso de cierta manera podemos decirle que permisivos o para fines más de adquisición, como mencionaba, de respecto a licencias y demás. Aquí concentrándome un poquito más en lo contencioso, por así decirlo, a nivel interno sabemos que tenemos ciertos recursos de estas, de ciertas instituciones, ¿no? Que tienen sus propios reglamentos y sus leyes. Un claro ejemplo es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues tiene una ley y a la vez subsiste un reglamento, el cual pues por todo acto que estos realicen, ya sea que ponga fin a algún procedimiento interno o que sea alguna resolución emitida, pues se sigue siendo una autoridad administrativa al cual pues puede proceder un recurso de revisión. Y posteriormente, si es así, porque luego la realidad es de que lo que no es tan bueno o que no es tan ventajoso de un recurso de revisión en materia pues administrativa es que verdaderamente como quien te resuelve es la misma autoridad que emitió esa resolución o que hizo ese acto, pues verdaderamente lo más lógico es que vayan a decir que están de acuerdo con la resolución previamente dictada o previamente el acto previamente realizado. Y en ese sentido, muchas veces, pues es más factible irse directo, por ejemplo, a un juicio de nulidad, comúnmente conocido o ya más formalmente el contencioso administrativo. No es necesario agotar esa vía de recursos para poder llegar al contencioso administrativo, sino que si quieres tomar la vía de los recursos, si quieres pues tomar ese tiempo y presentar tu recurso de revisión ante la propia autoridad, lo puedes hacer
a como no lo puedes hacer y puedes irte directo a un juicio de nulidad. Y como mencionábamos, pues por ejemplo, no solo hablamos de este procedimiento contencioso que existe ya más en conjunto en contra de pues de las autoridades administrativas, sino que también, como mencionábamos, a nivel interno, por ejemplo, la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, pues básicamente estos tienen ciertos procedimientos para corroborar el cumplimiento de la LEGEPA, de la versión de la LEGEPA a nivel estatal. Igual, pues a nivel ya, como mencionamos, interno, no solo, por ejemplo, de la Profepa sino que también a nivel justo de las secretarías, de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente, tanto la federal como la estatal, la SEMA y la Semarnat, ¿no? Estas pues tienen sus propios procedimientos que pues se pueden ver en los propios reglamentos, ¿no? Entre ellos, ya en materia de ya sea cuestiones forestales, en cuestiones de congruencias estatales, y demás, en concesiones, en todo este tipo, que ya depende mucho de la competencia que sea, ¿no? Pero pues son ciertos procedimientos que no son contenciosos, pero siguen emanando de este tipo de disposiciones. Y pues por el momento, con eso es con lo que quiero cerrar. Y pues nada más agradecer, ¿no? Pues la escucha y la atención.